Buenos días. Buenos días, Logan. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya tenemos la participación de cada uno de los equipos. Ya tenemos la asignación de cada uno de los integrantes y para que vayan abocándose a su investigación, temas asignados. Los temas se suben el día de hoy, entonces para que los tengan considerados, empezar a consultar alguna obra, Internet es válido, siempre y cuando se vayan a las fuentes formales, algunas fuentes ya verídicas, reconocidas. No sé, pudieran ir al Instituto de Investigaciones Jurídicas, claro, de la UNAM. Me parece que también está ahí algún desglose de bibliografía en cuanto a libros digitalizados en la Biblioteca Central de la UNAM. Entonces, tenemos material. Lo interesante aquí, compañeros, es que la exposición no va a llevarse más de 1 hora. También tenemos que tener en cuenta que van a generar un tríptico. El tríptico es para efectos de darle mayor claridad al tema, de que es cierto, cuando ustedes exponen y no tenemos algún material, se vuelve muy confuso, muy difusa la información, y pues los compañeros se empieza a divagar, a pensar en otras cuestiones, que cuando ya nos adelantan algo, podemos dar lectura, en este caso, de lo que es el tema asignado, y vamos a ir conociendo. Tenemos esa opción incluso hasta de poder participar, de investigar más allá, o de generar alguna curiosidad que pueda destacar en la clase. Entonces, para eso es la finalidad del tríptico. El tríptico, pues, están desglosados los requisitos, y van a ver más adelante. No recuerdo si, me parece que culminando la sesión del día de hoy, va a pasar el desarrollo de esta exposición, toda la dinámica completa, y en caso de que exista alguna duda, lo vemos el día de mañana, lo plantean y lo vemos el día de mañana. Entonces, esto es con efecto de que vayamos dándole prioridad. Los temas y sobre todo las fechas que señalan, dependiendo del tema o el equipo, están asignados en el mismo contenido, en la misma descripción en la plataforma. Y bueno, les digo, si hay alguna duda, pues háganmelo saber. También, compañeros, se me pasó ayer comentarles que está la tercera tarea. Esta va señalándose, se subió el día de ayer, va a culminar para el día jueves. No es mucho, la verdad es una tarea muy sencilla, incluso se va a desarrollar en la misma plataforma, ya sea por Word o por PDF. Y aquí no es básicamente más que ampliar el horizonte referente a las nuevas cláusulas, las nuevas tendencias que van dirigidas, que van influenciadas por corrientes anglosajones, específicamente a contratos mercantiles. Se especifican diversas cláusulas ya aplicables a nuestro país, por ejemplo, y hay otras que tenemos cierto rezago en esta aplicación, pero ustedes van a analizar, van a señalar si están o no de acuerdo con la instauración de esas cláusulas a nuestro sistema mexicano, de acuerdo incluso con lo que es la codificación. Y bueno, ustedes lo van a señalar. No es para llevarse más de 20 minutos, considero, a lo mejor unos 10 minutos, y ya pueden entregar lo que es la tarea. En eso consiste la tercera tarea, y pues también para generar un poco de participación. El día de hoy también vamos a platicar sobre la lectura, sobre la tarea relativa a la interpretación, porque precisamente para ello va dirigida la clase, para las reglas que se instauran en la interpretación del derecho mercantil, específicamente a los contratos. Y bueno, vamos a tratar de culminar esta primera parte aplicable a los contratos, a materia, obligaciones, digamos, para dar que se dio preámbulo a la asignatura. ¿Tienen dudas, compañeros? No, profe, ninguna. No, profesor.
Perfecto. Entonces vamos a comentar esta breve lectura que se dio en cuanto a la interpretación. Alguien que me pueda hacer, me pueda nombrar, no sé, haciendo uso de esta manita para ya tener una organización, comentar sobre la lectura de interpretación. Compañero Alberto, por favor. Gracias, buenos días. Bueno, de la lectura que se trataba básicamente de la interpretación contractual de los contratos, vaya, yo entendí que tenía suma importancia, ya que para ella se pretende demostrar cuál es el correcto sentido de la voluntad y qué es lo que más le conviene a las partes que convienen. Además, el texto nos indica que tiene pues gran peso esta interpretación porque se trata de también darle o encontrarle un significado a las cláusulas que componen pues a este acto jurídico, ¿no? Asimismo podemos deducir que también sirve para la clasificación de los contratos, que ya lo habíamos visto por su naturaleza, siendo onerosos, siendo innominados, nominados, etcétera, y que también se trata de subsanar algunas lagunas o deficiencias dentro de los contratos con esta interpretación. Claro. Muy bien, gracias, compañero. Sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar. Ya tengo su participación. Estoy de acuerdo en este alcance. Es una actividad eh, que mucho se ha menospreciado bastante. Sinceramente, es el motivo para ampliar, para adentrarnos más a la doctrina, adentrarnos más a la lingüística de la normatividad. Y también no nada más se trata de una normatividad, porque es claro que se interpreta toda este mundo de normatividades que rige la sociedad. Y por eso mismo creo que también nosotros tenemos esta pauta de darle mayor amplitud a esta actividad integradora de las normas y trátese también de los contratos. Compañero Eric, por favor. Hola, profe, buenos días. Pues, bueno, yo encontré bastante interesante la forma en la que nos dice cuando un contrato pues se puede transformar. El ejemplo que nos da el del arrendamiento que puede terminar convirtiéndose en una compraventa, bueno, traté de entenderlo en cierta medida y al principio me costó un poquito de trabajo. ¿Por qué? Porque realmente pues sí, a mi parecer pues sí cambia un poco la naturaleza en ese sentido de que, vaya, las partes en un principio pues estaban sí en el interés de un propio inmueble, que con el tiempo pues terminó como derivándose en la adquisición del propio. Yo algo que, bueno, que cabe resaltar mucho es de que sí, para mí en el contrato pues es muy importante el punto de vista de que lo que llegan a convenir las partes, ¿no? Porque pues a pesar de que puede luego llegar a ser mal redactado bueno, la forma en la que realizan el contrato, si la voluntad de ellos era pues llegar a un fin en común y después pues eso se ve afectado, pero realmente el contrato nunca existió. Digo, ¿de qué nos sirve querer hacer un contrato si no nos va a otorgar lo que nos piden? Sin embargo, pues muchas personas, tanto ya sea la parte beneficiaria como la parte que tiene que ceder, pues en ocasiones aprovecha como esos vacíos para poder pues vaya, afectarnos o incluso llegar a ser fraudes. Ya vaya, se ha dado en muchas ocasiones, regreso al ejemplo del arrendamiento, que luego llegan a poner por ahí una cláusula que no está como del todo clara y ellos, los arrendadores, lo llegan a poner, lo llegan a utilizar pues para afectarnos, ¿no? Ya sea con, digamos, no atienden ellos digamos, el mantenimiento del inmueble o así, y no está bien especificado en el contrato, pues eso luego nos trae como ciertos problemas. Es lo que yo entendí. Sí, sí, muy bien, compañero. Estoy de acuerdo con esta forma en la que usted está declarando la aplicación de la interpretación e integración de la misma norma, porque efectivamente cuando existen lagunas entre contratos, tenemos que darle suplir, sobre todo por el espíritu mismo
que nace entre la normatividad, y por normatividad hablo desde, les digo, desde las normas supremas, desde la Constitución, hasta las normas individualizadas. La finalidad de la lectura es dar nada más a lo mejor un panorama referente a los contratos, pero si nosotros lo matizamos en cualquier aspecto de nuestra vida profesional como abogados, podemos interpretar cualquier codificación, cualquier normatividad, cualquier legislación, incluso por eso están la jurisprudencia. Recordemos que la jurisprudencia son aquellos máximas, son aquellos criterios emitidos por los tribunales federales. ¿Y qué es lo que hacen? Pues están interpretando la norma, darle mayor claridad a lo que a lo que el legislador trató de instaurar. Entonces, por medio del espíritu de las normas, es lo que se pretende darle mayor alcance. Entonces, estoy de acuerdo con usted, compañero, porque efectivamente hay muchos y muchas me hicieron este comentario de que no, los contratos no pueden modificarse por su naturaleza. Estoy de acuerdo parcialmente, ¿por qué? Porque efectivamente no podemos variar la esencia misma del contrato. Y esto, si estamos hablando de una compraventa, pues es muy distinto a tratar de referirnos a una donación. La referencia de aquí es que las cláusulas, recordemos aquí las cláusulas accidentales, naturales y provisionales, recuerdo, cada una tiene cierta repercusión en el contrato. Entonces, si variamos la esencia misma del contrato, pues efectivamente no sería ese contrato en el que estamos abocándonos. Pero ya en la práctica, compañeros, me permito comentarles que en la práctica, por ejemplo, he llevado asuntos donde se trata de resolver la cuestión, el problema en el que se dirigió a una promesa de contrato de compraventa y después lo que se realizó por interpretación del mismo legislador no fue como tal un contrato de promesa, sino más bien el contrato de compraventa como tal. ¿Por qué? Por interpretación del mismo juzgador. Dijo, no, pues es que en realidad lo que trataron de realizar, de generar las partes, no fue tanto un contrato de promesa, sino más bien realizaron actos tendientes ya a la compraventa, ya algo enfatizados a la misma actividad. Como vemos, no se cambió porque los argumentos que maneja me parece que el pago que se estaban refiriendo, que se estaban realizando, eran ya el de dar, no tanto, recordemos que el contrato de promesa de compraventa se rige bajo el parámetro de hacer, no del dar. Entonces las partes en ese asunto fue que ya estaban realizando actos tendientes a la transmisión directa de la propiedad, por tanto era un dar. Y por eso se modificó, por eso hizo esa interpretación el juzgador de que no eran actos tendientes o directos de una promesa, sino de una compraventa. Y bueno, efectivamente, la interpretación por el juzgador está acorde, no se modificaron las acciones relativas al contrato, a las cláusulas esenciales, naturales o accidentales del contrato de promesa, sino se variaron a efecto de aplicación del contrato de compraventa. Entonces, sí, la última pregunta que yo dirigí a este cuestionamiento, a la tarea, era para establecer, para que ustedes conozcan, para yo también conocer cuál es su forma de interpretación. Estoy de acuerdo que ustedes me dicen, es que no puede variarse por las cláusulas mismas. Estoy de acuerdo. Pero por otra parte, si no existe tal variación, sino más bien se está dando mayor alcance y es a donde ingresa la interpretación por su forma de sistematización, por su forma del espíritu mismo o incluso por las mismas costumbres que se rigen por el comercio. Esto recordemos que en el derecho mercantil nace en ciudades itálicas y nace no tanto por una regulación eh, romana, sino los romanos dejaron de lado esta regulación, se trataron de abocar estas normatividades por regulaciones de comercio exterior. Ahorita vamos a continuar. Compañero Fernando, por favor. Buenos días.
refiero lo mismo que me está señalando. Comparto la idea, creo que nos dio un panorama más amplio de lo que es la lectura y claro, estoy de acuerdo con el autor. Si notamos, es una rama dirigida al ámbito civil, pero no por eso significa que no sea aplicable al derecho mercantil. Yo creo que todo lo contrario, si es derecho civil, incluso podemos enfatizarlo a materia mercantil. Entonces, no estamos saliendo del tema. Distinto sería que a lo mejor tendríamos que hacer una interpretación en materia penal aplicable al derecho mercantil o el derecho laboral, que sí lo hay, el derecho laboral al derecho mercantil. Entonces, aquí habría diversas cuestiones, diversas referencias, pero estamos hablando del derecho civil. El derecho civil nos permite dar esa interpretación, ese alcance al derecho mercantil. Entonces, para nada estamos saliéndonos de los temas. Agradezco su participación, ya está registrada su participación. Gracias, compañero. Y compañero Aldo, por favor. Sí, profesor. Bueno, yo creo que ya mis compañeros han dado gran parte del análisis. Yo agregaría que yo en mi escrito, yo colocaba que era como hacer una parte todavía más humana al derecho, dado que pues las personas tienden a obligarse, pero pues muchas de ellas no conocen los alcances jurídicos como nos menciona la lectura, tanto mediatos como inmediatos. Por lo que es importante que el legislador o el juzgador, en este caso, pues piense lo más, que tome esas riendas subjetivas, entendiendo que las personas que se están contratando, pues están buscando hacer un cambio como positivo en su esfera jurídica, o no siempre positivo, pero sí lo mejor posible en su esfera jurídica. Por lo que a la hora de interpretar dicho contrato, debe de tomar esas intenciones para darle sentido. Y al final yo sí puse que sí se podía cambiar la naturaleza jurídica porque, pues, puesto que unas personas piensan que se están contratando de alguna forma, al final las cláusulas son las que le están dando sentido al contrato. Por lo que si estas cláusulas, a lo mejor no toman las riendas del título de dicho contrato, pues, mientras no estén, ¿cómo decirlo? En contra de derecho, yo creo que se puede interpretar de distinta forma. Eso Claro. sería todo. Muy bien, gracias, compañero. Ya está registrado su participación. Le agradezco su intervención. Compañera Carla, por favor. Este, a mí me parecía importante esta parte de la lectura donde decía que el fin era buscar la intención de fondo de ambas partes, la intención principal que quisieron como que acordar, decir, y en su defecto esta parte supletoria que buscaba simplemente lo mismo, ver la intención de las partes y hasta hablaba que de costumbre, buena fe, o sea, la intención de fondo que, porque si no había como que en qué quisieron decir, ¿no? Por ejemplo, también había esto que decía, y cuando teníamos dudas sobre qué habían querido decir, como que decíamos, bueno, pues la naturaleza del contrato, fijémonos en las cláusulas, ¿no? Porque la intención va para acá y sería raro ver algo que no va en ese sentido. Entonces, era esta parte nada la que buscaba así como la voluntad de las partes, la intención de fondo del contrato, buscar esa parte. Sí, claro. Muy bien, gracias, compañera. Sí, sí estoy de acuerdo. Estamos, creo que en este tenor de ideas, en perseguir lo que las partes. Y ahorita vamos a hablar sobre estas reglas. Bueno, no quiero adelantar tanto porque, miren, compañeros, únicamente ahorita tenemos presente a la compañera, ya está su participación, compañera. Pero yo creo que va dirigido, no tengo conocimiento yo quiero pensar que por es el Día del Internacional de la Mujer, por eso es que no están presentes las compañeras, pero bueno, no significa de que, de que perjudique, sino simplemente lo que me interesa ahorita es no dar tanto adelanto, porque lo vamos a tener que retomar el día de mañana, ya en compañía de todas sus compañeras. Entonces, aquí sí es importante dar por lo menos un panorama genérico de participaciones. Y también sobre la lectura, entonces sí me es complicado avanzar, no a lo mejor a lo que es el tema completo, pero mañana lo vamos a retomar ya en compañía de sus compañeras. Ya tengo una postura de una compañera y me parece la acorde. Vamos a continuar y si es preciso pudiéramos referirnos a estas reglas
de interpretación de contratos, pero sería pues con cierta reserva, ¿sale? Compañero Luis Daniel. Sí, profesor. Bueno, igual respecto a la lectura, creo que también es importante rescatar los tipos de cláusula que pueden existir en los contratos. A saber, que nos comentaba la lectura, son las cláusulas esenciales, las cláusulas naturales y las accidentales. Entonces, como leíamos ahí, las esenciales son aquellas que no se pueden renunciar, porque el hecho de renunciarlas o sí, que no se consideren, cambiaría todo el sentir de nuestro contrato. Por ejemplo, en la compraventa, ¿no? Que nos dice que para que haya compraventa debe mediar un precio por la cosa, un precio cierto. Entonces, si nosotros quitamos esta cláusula esencial, pues ya deja de ser compraventa, ¿no? Porque tiene que mediar forzosamente un precio. Si no mediara ese precio, ya no es compraventa, puede ser una permuta u otro tipo de contrato, pero bueno, eso como referencia a la cláusula esencial. Al otro tipo de cláusula que tenemos, que son las naturales, que son aquellas que se pueden renunciar. Hablando de la compraventa, quizás pudiese ser la evicción, que no por el hecho de renunciar se deja de ser compraventa, ¿no? Sino por el contrario, ¿verdad? Bueno, al menos en materia civil, se nos permite renunciar el saneamiento para el caso de evicción. Y ese como ejemplo de cláusula natural. Y las accidentales, que nos decía la lectura, son aquellas que pactan las partes, siempre y cuando no contravengan la ley, siempre y cuando no sean ilícitas y que no cambien y que no se trate de ninguno de los otros dos casos. Y bueno, creo que es importante conocer esos tres tipos de cláusulas que pueden contener nuestros contratos. Perfecto, compañero, gracias. Sí estoy de acuerdo, estos tipos de cláusulas son las que repercuten en la contratación, tanto materia civil como materia mercantil. Por eso creo que es destacado esta breve lectura para tener claro cuáles son estas cláusulas, o como usted nos hace esta ejemplificación de una compraventa. Por ejemplo, esto se lo pongo. Si estamos realizando una compraventa, que tiene que incluir dos elementos básicos: la transmisión directa de un objeto a cambio de un precio cierto y en dinero, como usted efectivamente y acertadamente nos hace esa mención. Pero cuando no existe el precio, significa que estamos realizando un acto distinto a la compraventa. ¿Qué estaríamos realizando? Pues una donación, que es válido en materia civil, pero no en materia mercantil. En materia mercantil no existe lo que es la donación. ¿Por qué? Porque en mercantil significa que debe existir una ganancia, y recordemos que la donación es que nada más se le está dando, se está generando un provecho para una de las partes, no para dos. Entonces, estamos evitando aquí lo que es el lucro sobre lo que es un acto comercial. Por tanto, la donación no podría existir en materia mercantil. Veamos, ¿no?, la transformación completa que existe en estas cláusulas, en las modificaciones del contrato y en qué grado está repercutiendo, dándole el matiz de interpretación. ¿Por qué la donación no pudiera ingresar a la materia mercantil? ¿Y por qué sí existe en materia civil, pero no sé, quitándole esta cláusula esencial de una transmisión de un dinero, precio y cierto? Entonces, veamos esta modificación, quitamos, por ejemplo, le quitamos una pieza a lo que es el contrato de compraventa y en qué se convierte, y por qué no pudiera ingresar a lo que es la rama del derecho mercantil. Veamos este juego de interacción que existen entre las cláusulas, que existen entre los mismos contratos, y esto nada más por la mera interpretación. Estoy de acuerdo, compañero. Finalmente, el compañero Irving, por favor. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, pues en primer lugar, a mí me pareció el hecho de que hablen de los datos de las cláusulas y de los efectos que pueden traer a las cláusulas, pero no solamente para nosotros como abogados, porque nosotros conocemos la diferencia entre, por ejemplo, un bien inmueble y un bien. Pero puede que un contratante no especialice, pero sí en los negocios, utilice terminología u otra. Y me parece muy interesante que el legislador haya previsto una situación y que varias acepciones a una palabra o a una oración o a una cláusula, se le va a dar el sentido que tenga más apego al negocio o al origen del negocio, lo que me parece pues muy
cultura jurídica escasa. Y a mí me ha tocado en lo personal ver muchas veces que las personas confunden, me ha tocado ver muchas veces que confunden una donación con una compraventa o una gestión de ellos con o situaciones pequeñitas que son difíciles de distinguir para las personas no metidas en el derecho, pero que a final de cuentas van a tener una repercusión muy grande al interpretar el contrato, porque al final vemos que el contrato no se, pues, de manera tribunal ante una autoridad, la autoridad le va a dar la autoridad considera, no es lo que las partes consideran enteramente. Claro, también existen las reglas que ya vimos, ¿no? Pero a lo que voy es que es interesante ver este punto entre lo que las pueden, lo que la autoridad o cualquier otra persona compra estas palabras. Y pues me parece muy importante en este sentido la interpretación, porque al final de cuentas es un trato que puede llevar a ninguna trascendencia, termine siendo trascendente para un tercero, para efectos de un seguro. Pues, el que sepamos no solo interpretar, ¿no?, sino las posturas que mantiene la ley conforme a esto. A mí me pareció muy, muy interesante el hecho de que si tenemos el caso en el que hay palabras que se usan en sentido contrario a lo que significan, le vamos a dar el sentido que las pierde, no el que el diccionario le da, por ejemplo. Me parece muy interesante porque le está dando pues más peso a las partes que a las mismas palabras, a la literalidad misma. Y pues nada más. Perfecto. Sí, gracias, compañero. Tuve un error ahorita todavía, no sé, todavía como que se cortaba mucho, pero sí escuché gran mayoría de lo que me comentó. Yo creo que aquí lo que tendríamos que hablar y resaltar es la lingüística jurídica, que tiene que ser analizada. Por eso yo creo que es lo importante al momento de dar una lectura, de analizar lo que es el contrato, porque es precisamente esto, nos vamos a meter no nada más a lo que establezca el código, sino también a lo que nos señale la doctrina, a lo que nos señale la jurisprudencia, a lo que tengamos que analizar de otras leyes extranjeras tratándose de materia comercial. Esto lo que nos permite es ampliar nuestro panorama. No es lo mismo, y lo vamos a ver más adelante, no es lo mismo que una entidad, bueno, un país, por ejemplo China, interprete lo que es compraventa a su manera de ver la situación, a lo que es una sociedad occidental, por ejemplo europea, o verla en un aspecto latino. Entonces, ¿qué existe? Para esto tenemos que hablar sobre la uniformidad. Y la uniformidad es complicada, compañeros. Tratar de mencionar lo que existe en una relación jurídica de comercio con otro país es complicado. Entonces, ¿qué se trata de infundir con una uniformidad? Lo vamos a ver más adelante, la Oncitral, la Unidroid. Vamos a tratar de platicar de eso más adelante, pero esta interpretación va más allá y es complicado. Hay un jurista, Jorge Barrera Graf, que trascendió, fue representante de México ya en esta instauración de nuevas normatividades aplicables de manera uniforme en todo el mundo, veamos, a nivel global, y es complicado hacerle, no entrar tanto en tecnicismo. ¿Por qué? Porque los comerciantes, como usted comenta, no son muchas veces juristas, no son abogados, por eso se tienen que valer de una asesoría jurídica, pero en muchas ocasiones ellos tratan de llevar a cabo el espíritu mismo del comercio. Entonces, ¿cómo llevar, cómo conectar, hacer esta conexión entre el comercio sin entrar en tecnicismos, pero tampoco exista deficiencias en la regulación del contrato? Es complicado y tenemos un representante, Jorge Barrera Graf. Los invito a que vayan, a que investiguen un poco de este autor, de este mercantilista que trascendió y fue representante de nuestro país. Bueno, y todo esto va en acotación a lo que usted comenta. La lingüística es ciertamente un fenómeno aplicable y muy acorde a nuestra materia, porque nosotros, a lo mejor en otro país no se conoce, pero nosotros tenemos ese conocimiento. Y por eso yo tengo cierto conflicto con personas que tratan de dar, ¿cómo decirles?, de otras palabras extranjeras, por ejemplo, el inglés.
tratan de buscar alguna palabra en español y me dicen, es que no encuentro alguna aplicable a esta palabra. Sí las hay, la única diferencia es que a lo mejor no nos hemos adentrado a este glosario interno, este glosario personal, para poder encontrar una palabra acorde a la lingüística extranjera. Y bueno, yo en eso estoy, es a lo mejor una apreciación personal en cuanto a la diversificación de lenguas, pero yo creo que siempre la hay. La Real Academia de la Lengua de la lengua española, siempre nos permite acceder a más palabras. Yo que les sugiero, esto ya también va en acotación a las tutorías, en algo más sintético, ¿qué les aconsejo? Genérense un glosario. Yo siempre cargo un librito y siempre que cuento con un libro, voy transformando esta breve libretita en un glosario cada año o cada que tengo oportunidad de cambiar una libreta. Me vuelvo a retomar esos glosarios. Cuando leo un libro, trato de anotar alguna palabra interesante. Máximas jurídicas también las anoto. Y bueno, me sirve de agenda y me sirve para todo aquí esta libretita, pero cada que la cambio, sucede lo mismo, hago este cambio, esta ampliación de palabras y me sirve porque trato de darle interpretación. A final de cuentas, la idea de cambiar o de ampliar mi vocabulario es que voy a aplicarlas al glosario, es que voy a aplicarlas al contrato. Y a lo mejor no es aplicable de una manera uniforme, pero tiene cierta dirección lo que es el contrato. Les damos estilo, le damos detalle al contrato y eso es lo que vamos a tratar de regular. Esa va a ser nuestra actividad y nuestra responsabilidad. Tratar de que sea en lo menos posible el perjuicio a nuestro cliente, si es el cliente el que nos está contratando, o para ambas partes, para ambos comerciantes, en este caso, que sean lo menos perjudiciales las actividades de uno u otro aspecto. Bueno, compañeros, esto va a ser nada más por el día de hoy. Mañana vamos a ampliar sobre este tema ya aplicable a la interpretación. Les decía, ya que estemos completos, ya que estén sus compañeras, porque pues yo creo que hay que entender la situación, yo creo que hay que comprender esta manifestación. Y pues no queda más que en el chat, compañeros, les voy a pedir que me anoten presente por su asistencia y nos vemos el día de mañana, ¿sale? Sí, profe, hasta mañana. Gracias, que tengan un Sí, profe.